En este siguiente vídeo de repaso vamos a hablar de las transiciones. Las transiciones de diapositivas son los efectos de animación que se producen al pasar de una diapositiva a la siguiente durante una presentación. Las transiciones o el efecto de animación que produce la transición afectará a la diapositiva o diapositivas seleccionadas, es decir, podemos seleccionar una o varias diapositivas y aplicar el efecto de transición. ¿Dónde tenemos que irnos para aplicar transiciones? Tenemos que ir a la pestaña Transiciones. Hay varios tipos de transiciones, pero tenemos que tener en cuenta que dependiendo del tipo de transición, la transición afectará directamente a la diapositiva seleccionada o en ocasiones, por el tipo de efecto, puede ser que comience en la diapositiva anterior y finalice en la que hemos seleccionado. Bien, por ejemplo, vamos a ver los distintos tipos de transiciones que hay, dependiendo del efecto. Si el efecto es sutil, aparecen ese tipo de opciones. Si el efecto que queremos hacer es llamativo, para impactar, podemos utilizar este tipo de opciones, o también de contenido más dinámico, aunque hay en ocasiones que es muy parecido. El giro este es parecido al cubo del llamativo. Pero ¿cuándo utilizar cada tipo de transición o cada tipo de efecto? Pues dependiendo. Por ejemplo, si tenemos que hacer una presentación que tenemos que hablar de varios temas, pues normalmente entre diapositivas del mismo tema es conveniente no hacer efectos muy llamativos. Es mejor realizar transiciones sutiles, de desvanecer, empujar o inclusive ninguna, como veremos. Y cuando necesito impactar, quiero mostrar resultados o quiero cambiar de tema, es más recomendable hacer algo llamativo para indicar que cortamos este tema y comenzamos uno nuevo. Y de contenido dinámico haríamos igual. Como todo, es conveniente ir probando y viendo las distintas opciones que nos ofrece. Bien, por ejemplo, nosotros podemos coger y queremos que la primera diapositiva no lleve ninguna transición, pero para acceder a la segunda sí queremos que aparezca una. Entonces vamos a hacer y le vamos a decir que aparezca con un empuje. Bien, aquí a la izquierda aparece un botón que nos indica o nos muestra la vista previa de la transición. ¿Veis? Aparece con empuje de abajo hacia arriba, pero aquí nos aparece un botón con distintas opciones y podemos hacer que la transición sea del mismo modelo que hemos seleccionado, pero con unas distintas opciones de efecto. Por ejemplo, que baje al revés, que sea de arriba a abajo. Entonces el efecto sería sería al revés. Bien, por ejemplo, en este tipo de presentaciones donde por ejemplo es una memoria económica, donde aparecen distintos objetos, donde aparecen gráficos, organigramas, datos económicos, este tipo de efectos podemos utilizar efectos normales o sutiles o también llamativos, porque en realidad muestran resultados. Si queremos hacer algo llamativo, por ejemplo con el organigrama, vamos a decirle que queremos un efecto prestigio. Vale, vamos a ver el efecto que hace. Efecto prestigio. De aquí y nos muestra sutil pero impactante, como diciendo esto es otra cosa de lo que estamos hablando. Inclusive podemos hacer un giro dinámico. La vista previa quedaría así. Bien, más sutil. Esto queda a nuestra elección, elegir la transición, pues somos nosotros los que debemos visualizarla previamente para comprobar que no hay demasiado movimiento en nuestras acciones y la presentación transcurre de manera natural.
Por ejemplo, en una presentación donde vayamos contando una historia, posiblemente no es necesario que pongamos ninguna transición, porque sobre la misma diapositiva, digamos que va cambiando simplemente el texto que vamos. Cuando ya vamos a poner el final, o vamos a cambiar de tema, o vamos a cambiar de fondo de la imagen, entonces podemos poner alguna transición, pero siempre teniendo en cuenta eso. Bien, volvemos a la presentación que teníamos. Otro aspecto importante es la utilización del sonido. Por ejemplo, si al final, en la diapositiva final, cuando accede, podemos poner un sonido de aplauso, que duraría muy poco, pero si le decimos repetir hasta el próximo sonido, nos estaría repitiendo hasta que pasemos de la diapositiva. El efecto quedaría así. Otra cosa importante es la duración de la transición. Si vamos a hacer un giro, este es el efecto que queremos hacer, podemos marcar el tiempo para que lo haga más despacio, por ejemplo en 6, y la transición la realizaría más despacio. Esta opción aplicaría la configuración de transición y los efectos de intervalo de la diapositiva actual a toda la presentación, ¿vale? Puede ser que interese, puede ser que no. Dentro de las opciones de intervalos está también la opción de avanzar la diapositiva. En esta opción le indicamos si cuando vamos a realizar la presentación de diapositivas, para pasar a la siguiente hay que hacer un clic con el ratón, o ponemos un espacio de tiempo entre una diapositiva. Por ejemplo, si a esta diapositiva le podemos establecer de 15 segundos, y cuando pases esos 15 segundos pasaría a la siguiente diapositiva. Esto también es importante y lo veremos en futuros vídeos a la hora de hacer nuestra planificación del tiempo y qué intervalos necesitamos. Normalmente en una exposición donde nosotros tengamos que hablar, es conveniente que llevemos un máximo control de nuestras diapositivas. Por eso la opción idónea sería, al hacer clic, pasaríamos a la siguiente diapositiva. Bien, pues este es un poco el ejemplo de el tema de las transiciones.